Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos con Adriana Cid, que es psicóloga social, y vamos a estar hablando un poquito de algo. ¿Veremos de qué? Hola. Contame, ¿qué es la psicología social? Uf, bueno, es demasiado amplio el marco teórico de la psicología social, pero bueno, como para ser breve, es la psicología social, digamos, mira al sujeto y analiza sus conductas en grupo. Ya sea el grupo primario donde el sujeto nace, como todo, o sea, la familia, como los demás grupos o instituciones por los cuales va atravesando a lo largo de su vida. Y es hacer psicología, pero con una mirada vincular, con una mirada puesta no en el sujeto centrado en sí mismo, ¿no? y en su historia, como por ahí plantea el psicoanálisis, sino a partir de cómo este sujeto interactúa con, con las demás personas, con el mundo que lo rodea, en su familia, en la escuela, en los grupos donde participa, en la iglesia, pongámosle, o en un ámbito por el estilo, en el club, el sujeto inmerso, ¿no? en el contexto social. Bien. O sea, a mí me llama la atención decir, o sea, ¿esto se podría aplicar en un equipo, en un deporte? Sí, obvio, sí. El trabajo del psicólogo social es interesante y aporta y se vuelve muy significativo justamente en esos espacios, en los espacios donde hay grupos de personas interactuando, llámese un club, una escuela, una institución educativa, una empresa, donde muchas veces hay conflictos entre los distintos integrantes de un sector. A lo mejor, bueno, yo, además de psicóloga social, soy docente, así que no sé mucho de empresas, pero sí, digamos, se puede justamente intervenir para ver la dinámica de a lo mejor algo que está obturado en determinado sector de esa empresa o en una oficina y que tiene que ver más con cuestiones, ¿no? que resuenan de lo humano que con el trabajo en sí mismo. Está bien, pero, o sea, no es, o sea, no, el psicólogo social no analiza a un individuo. No es que trabaja como el Sí, terapeuta, entiendo. que Se pueden las dos cosas, ¿sí? Hay gente que hace, que se trabaja con un psicólogo social. Lo que pasa es que lamentablemente esa es una lucha que se está llevando a cabo, pero los psicólogos sociales todavía no tenemos matrícula, o sea que no. Eso tiene que ver con otras cuestiones que por ahí la podemos charlar en otro no. momento. Pero ustedes por lo menos tienen carrera, yo estoy inventando algo. No, sí, la carrera está, pero bueno, hay otros factores que yo, a mi criterio, que hicieron que eso no esté trabado. Eh, pero bueno, se está trabajando sobre el tema. Pero sí, la mayoría de psicólogos o psicoanalistas también tienen la formación de psicología social y entonces pueden trabajar con la persona, con el consultante, con el paciente, con un montón. Para mí el panorama es muy amplio, desde psicodrama y bueno, un montón de técnicas que se pueden aplicar en forma individual, pero siempre el psicólogo social va a apuntar a estar en permanente contacto si bien va a seguir ese caso y ese individuo, va a trabajar con esa persona en su trabajo, con esa persona en su familia, con esa persona no sé, en la pareja, ¿no? Siempre desde el sujeto, pero muchas veces también convocando, si se puede, o interviniendo en esos entornos o en esos contextos. Y después, en lo grupal, sí, por supuesto. Eh, Analizando y viendo la dinámica, ¿no? del grupo, o sea, cuáles son los roles, cómo se da el interjuego entre cada uno de los personajes de ese grupo.
bueno, con diferentes prácticas, pero básicamente a partir de, en primera instancia, de la observación, porque bueno, hay técnicas y hay una mirada que es puesta en determinadas cuestiones de la dinámica grupal que van dando cuenta de las ansiedades y de las tensiones que están circulando en ese grupo, a partir de lo que nos pasa a todos, que es de cómo todos resonamos con el otro en función de nuestros personajes internos, ¿no? Y de nuestros fantasmas, llamémosle, o de a quién vemos en ese otro cuando lo vemos, que normalmente no es ese otro, sino hay muchos otros internos nuestros que focalizamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó, para ser más clara, cuántas veces nos pasó de encontrarte con gente con la cual sentís empatía automáticamente y no sabes por qué, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Y gente con la que no hay, desde mi marco teórico se llama tele, no hay tele, sería como no hay onda, no hay empatía, que eso también tiene que ver con esos personajes propios y ese mundo interno. A veces tiene que ver con un gesto de esa persona o con la mirada, con una mirada que te lleva a otras miradas, un tono de voz, una forma de decir, un parecido físico, un montón de cuestiones que para el inconsciente funcionan como una realidad y entonces no sabes por qué, pero de repente te cae mal o te cae bien, ¿no? O ante tal persona te animás a mostrar algunos aspectos y ante otra no, y eso en los grupos se observa muchísimo. No sé si... Una maravilla. Bien, o sea, yo lo que bueno, también charlábamos en otro momento, decir es que fundamentalmente, por lo menos para mí, el trabajo es interno, ¿sí? Es buscando cosas dentro, o sea, cosas que nos afectan, nos duelen, nos molestan, tienen que ver con emociones o representaciones internas de las cosas que fuimos viviendo y aprendiendo. Pero sin embargo, para poder justificar estas formas de pensar o de sentir, necesitamos del contexto para poder si yo me siento víctima, bueno, poder generar, o sea, entrar en un sistema en el cual yo cumpla mi pensamiento de víctima. Entonces, ahí veo claramente que esta parte introspectiva, digamos, de uno es donde engancha con un sistema. Entonces, decir, porque usted también creo que tiene esto de decir, es verlo como lo ven atravesar. Claro, lo que muchas veces charlamos es que el psicólogo social el trabajo consiste en estar, digamos, prestando atención todo el tiempo a la horizontalidad, o sea, a todo lo que pasa en el grupo, ¿no? Ya sea como bien manifiesto o no tanto, porque también uno lee la implicitud, y también la cosa vertical, le llamamos la verticalidad a lo que vos estabas diciendo, como esta cosa más de sujeto consigo mismo y una cosa más introspectiva. Y es como que es todo el tiempo ese doble juego de analizar lo vertical, o sea, lo personal, y lo horizontal, que es lo grupal, ¿no? Cómo a ese sujeto se le está jugando con ese grupo tales y cuales cuestiones que a lo mejor en otro grupo funciona de otra manera porque hay otros personajes que mueven otros personajes internos. No sé si eso es lo que vos preguntás. Y sí, claro que es lo que decías vos, es que todos esos otros, porque todos somos actores para una misma obra, entonces como que los demás te ayudan y nosotros ayudamos a otros a ponernos en escena. Y solo es entrenar el ojo en el caso de mi profesión, pero también uno lo puede hacer en una búsqueda personal, esto de entrenar ese ojo para darme cuenta de con qué estoy resonando. No es ese otro el que no me gusta porque me cae mal por tal cosa, o uno llega a un punto de trabajo donde sabe que no es el otro, que es uno,
y es responsabilidad de uno buscar en uno mismo y en su historia y en sus cuestiones fantaseadas o no, con qué uno es esa persona, a dónde me lleva o dónde está. A veces es muy obvio, porque es por ahí algún rasgo físico, o una voz, o ¿no? Una manera de plantarse, pero otras veces es como más sutil, es como algún rasgo de la personalidad, no sé. Un ejemplo, para que se entienda. Bueno, no me cae bien, no me cae bien, bueno, y después te das cuenta que quizás que es una persona muy manipuladora y vos tuviste toda una historia de mucho trabajo para correrte de grandes manipuladores alrededor tuyo. Entonces, obvio. Y es muy interesante cuando lo ves y lo detectás, cómo en este manipulador o en el vínculo con este manipulador vas trabajando todos los otros. Y como alivia. O sea, que ahí te da un poco el otro decir yo encontrarme con un manipulador, en este ejemplo, es decir, a mí me da no solo la oportunidad de conocerme un poco más, sino de sanar a los otros manipuladores. Obvio, claro, obvio. Claro. Por eso las cosas pasan, hay que tomarlas, hay que aceptarlas y es más un preguntarse a uno qué le pasa con eso. A veces es fácil y otras veces no es fácil resolver y bueno, y repetís y igual la vida se encarga de ofrecerte todos esos actores y todos esos escenarios para que vayan apareciendo y vos tengas la posibilidad de trabajar. Bueno, espero que les haya parecido interesante. Vamos a estar charlando más seguido con Adriana, así que si tienen alguna duda, escriben y vamos a estar respondiendo. Muchas gracias.